Érase una vez, hace mucho tiempo, había una vez. Todas estas son palabras que quizás se te hagan familiares. Y cómo no, si muchos de los cuentos fantásticos que conocemos comienzan de esta manera. Palabras muy sencillas que nos introducen a magníficas historias de ficción que nos entretienen, o historias de terror que nos hacen temblar, o incluso historias de amor que nos tienen empalagados. Los cuentos son sin duda una de las maneras más utilizadas para contar historias. Por esto mismo, es fácil encontrar miles de ellos, y de todo tipo. Si yo te pregunto qué tipo de cuento te gusta más, ¿qué responderías? ¿Te gustan las historias de princesas y los mundos mágicos? ¿O prefieres las interesantes historias de ciencia ficción o incluso de misterio o suspenso? Los cuentos son variados y por esta misma razón se clasifican. Lo que conocemos como géneros son simples etiquetas que ayudan a dar una idea general sobre lo que tratará un cuento. Por ejemplo, si yo digo que voy a contar un cuento de fantasía, es probable que la historia incluya dragones, magia, castillos, caballeros, reyes o hadas, entre otros. Por otra parte, si digo que voy a contar un cuento de ciencia ficción, es más probable que la historia incluya viajes por el espacio, ciencia, seres extraterrestres, o que la historia suceda en un futuro ficticio o lejano. Pero ¿sabías que, además de los cuentos, existen otras formas de contar historias? Los cuentos son parte del grupo denominado subgéneros narrativos. Además del propio cuento, en esta agrupación encontramos también el mito, la leyenda, la fábula y la novela. Existen otros, por supuesto, pero de momento comenzaremos con estos 5 subgéneros narrativos. Comencemos con el cuento. Como ya mencioné, podemos encontrar diversos géneros en los cuentos: fantasía, ciencia ficción, realismo, policíaco, de terror, suspenso, etc. Estos se caracterizan por ser cortos, por tener pocos personajes, pocas o una sola situación ocurriendo y en general una trama sencilla sin muchos detalles. Es por esta razón que es fácil encontrar miles de cuentos de todo tipo. Pero continuemos con el resto de subgéneros. El siguiente del que quiero hablarles es el mito. El mito narra acontecimientos protagonizados principalmente por dioses, semidioses o héroes. Quizá uno de los más populares a nivel mundial es el mito de Heracles o Hércules. También suelen explicar sucesos naturales de manera mágica o divina, de la misma manera que con ellos se intenta explicar la creación del mundo o incluso del cosmos. Sin duda es bastante interesante, ¿no? Pero luego tenemos las leyendas, que muchas veces son confundidas con los mitos. A diferencia de los mitos, que intentan explicar sucesos grandes como la creación del cosmos, las leyendas suelen narrar acontecimientos más concretos y cotidianos. Y la diferencia entre las leyendas y los cuentos es que éstas suelen tener una base histórica y cultural. Además, las leyendas acompañan al origen del nombre y creación de ríos, montañas o lagos, entre otras. Por ejemplo, la más popular en nuestro país es la leyenda del volcán Popocatépetl, una leyenda trágica de un guerrero y su amada convertidos en volcanes por la eternidad. Ahora bien, muy diferente a las anteriores mencionadas, tenemos a las fábulas. Quizá muchos de ustedes ya las conozcan, pues son muy usadas en la etapa infantil. Las fábulas se caracterizan principalmente por 3 cosas. La primera es que las fábulas suelen ser breves, relatos cortos que se leen en menos de 1 o 2 minutos. También es notable en las fábulas que sus personajes suelen ser objetos o animales humanizados, con la capacidad de hablar, actuar y vestirse como lo hacemos nosotros. Al mismo tiempo, es común ver que estos animales o objetos representen cualidades propias de ellos mismos, así como representan cualidades de nosotros, los humanos. Por ejemplo, se oye mucho decir que los búhos son sabios,
que los zorros son astutos o que los leones son orgullosos. Y por último, y lo más importante de las fábulas, es que éstas traen consigo una moraleja, un mensaje implícito o explícito que da ejemplo de moral a los niños de una manera que es sencilla de comprender para ellos. Y para el final he dejado quizá el subgénero narrativo más importante de los últimos tiempos, la novela. Esta igual puede ser de distintos géneros, como fantasía o ciencia ficción, pero lo que caracteriza a las novelas es su longitud. Las novelas son notablemente más largas que los cuentos, mitos y leyendas por una sencilla razón, y es que las novelas se centran en los detalles. La novela narra con detalle experiencias humanas íntimas, la relación de los personajes, sus historias previas a la narrativa principal, la manera en que se desenvuelven en su entorno y su evolución a lo largo de la historia narrada. En esta narrativa podemos encontrar uno o más protagonistas, antagonistas, personajes primarios y secundarios, muchos escenarios y tiempos condensados en grandes libros que quizá lleguen hasta 300 páginas y estaríamos aún hablando de quizá la primera parte de la novela. Sin duda es el género más complicado y extenso, pero al mismo tiempo permite que los autores desenvuelvan sus ideas sin límites, más que las que ellos mismos se pongan dentro de su historia. Por supuesto, la novela se puede basar en hechos históricos reales, puede tomar situaciones reales como la independencia mexicana, como la Revolución Francesa, pero las novelas siempre serán ficción. Y bien, ahora que conoces los subgéneros narrativos, debería ser más sencillo identificar un cuento o una fábula cuando la leas. Así quizás sea más sencillo para ti encontrar algún libro de cuentos o una novela de tu preferencia con los cuales pasar el rato y sumergirte en un mundo de historias increíbles o siniestras. Yo solo te dejo de tarea un par de preguntas que debes hacerte a ti mismo. Dime, ¿cuántos cuentos, fábulas, mitos, leyendas o novelas conoces? ¿Podrías identificar sus características? Sobre ello hablaré en un próximo video. Hasta la próxima.